Me da mucho gusto poder estar con ustedes y que hoy podamos terminar este capítulo de Hebreos. Estamos estudiando Hebreos capítulo 11. La semana pasada estuvimos viendo cómo a través de la fe y por la fe, como habíamos leído desde el capítulo 10, desde el capítulo 9, más el justo por la fe vivirá. Y estuvimos viendo algunos aspectos prácticos, simples de cómo se ve y se debe ver la fe en los creyentes, ¿sale? Estuvimos hablando también cómo estos judíos a los cuales se les estaba escribiendo esto, estaban pasando muchos problemas, estaban pasando muchas dificultades al punto como de dudar y de pensar como, ¿será que estamos bien? ¿Será que estamos en lo correcto? Y hablábamos, y hoy vamos a estar como en ese tema, que las adversidades y los problemas no son ajenos al cristianismo. Entonces nos quedamos la semana pasada en el en el versículo 29 y vamos a empezar a leer a partir del 30, ¿sale? Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de nuevamente estar reunidos, Dios. Gracias porque nos trajiste con bien a los hermanos que veníamos de viaje, Señor. Gracias por hoy poder estar aquí y disfrutar de tu palabra. Gracias porque en ti hay libertad, en ti hay paz, en ti hay gozo, Señor. Y te ruego que el día de hoy nos ayudes a través de esto poder entender cómo se ven los hombres y las mujeres de fe y caminar en eso, Padre. Gracias. Amén. Sale, hermanos, vamos a empezar a leer. ¿Alguien podría leer, por favor, el versículo 30 y 31? Ok, entonces la semana pasada estuvimos hablando de Abraham, estuvimos hablando de Moisés, pero hoy llegamos a esta mujer que dentro de esta descripción de fe solamente se mencionan a dos mujeres. La primera es Sara y esta segunda, y bueno, a lo mejor de Sara lo podemos entender, era una mujer piadosa que dudó, que sí tuvo algunas dudas y cosas así, pero quiero que pueden volver a leer el versículo número 31, sí, 31 alguien. Cuando menciona a los desobedientes, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Jericó. Ella pertenecía a ese pueblo, era mejor que ellos. De hecho, podríamos decir que no era a lo mejor ni tan buena como ellos. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Su casa estaba en el muro y esas eran las casas de huéspedes, no necesariamente relacionadas con la prostitución, pero eran las casas que los viajeros, tenían ahí cuartos para que se pudieran hospedar. Ahora, esa era la casa de Rahab y aquí nos dice, y bueno, cuando estuvimos leyendo Josué, vamos al libro de Josué, ¿no? Para que podamos tener claro esto. Capítulo 6. Y alguien podría leer el versículo 2 y 3. Aquí dice que Dios le había dicho a Josué que él había entregado Jericó en su mano. Ahora vamos al capítulo número 2. Vamos al capítulo 2, versículo número 9. ¿Alguien puede leer el 9 y el 10 y el 11? Ahora vamos al capítulo 11 de Hebreos, versículo 31, y dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, como en la semana pasada, a personas comunes y corrientes con muchísimos defectos como Rahab, y que el único acierto que ella tuvo, Dios le dijo a Josué: yo he entregado esta ciudad en tus manos. Y Rahab lo entendió y dijo: yo sé que Jehová les ha entregado esta ciudad en su mano. Ahora ella vio lo que hizo Dios y creyó. Vio lo que hizo Dios y creyó. Recuérdalo bien. Ahora, vamos al versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros, y cuando habla de nosotros es tú, yo, el apóstol Pablo, los que estaban escuchando. Así pues, nosotros, como, ¿qué dice? ¿Qué es un colaborador? Alguien que trabaja como lado a lado, que tienen un mismo objetivo, un mismo propósito y están haciendo exactamente lo mismo. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, lo que está describiendo aquí Corintios es que por alguna razón, que creo mientras estemos aquí no vamos a entender completamente, a Dios le plació que personas con defectos como tú y como yo pudiéramos trabajar para Él. No le somos útiles, pero le gusta. Vemos aquí, ahorita estábamos leyendo en Hebreos, el caso de Rahab. No era una mujer de la mejor fama, a la mejor como Sara. Tenía muchos defectos. Su vida la había entregado a la búsqueda del dinero. Y lo único que hizo fue ver lo que Dios se había hecho y esconder a sus espías. Algo simple. No predicó el evangelio, no se aprendió versículos, no dio una clase de niños, no fue a evangelizar. Pero cuando llegó su momento, hizo aquello para lo cual Dios la había preparado, que simplemente fue esconder a los espías del pueblo de Dios. Y ayer que estábamos en León, estábamos compartiendo, y nuevamente yo me quedé pensando, como Dios, porque estaba así parado y como que llegó el momento que tenía tanto calor que como que no quería compartir, a pesar de que habíamos ido para compartir y ya estaba como que ya me quiero dormir. Y las principios nada estaba repartiendo folletitos y después dije, ay Dios, perdóname porque pues los folletos no sirven para nada, hay que compartir. Y volví a escuchar eso. Dios, me gusta que estés aquí. No son tus palabras, no son los folletos, no es la habilidad, es el colaboradores suyos. Tener la fe suficiente para decir, Dios, si puedes usarme para algo, aquí estoy. Para lo que sea, simplemente para ayudar a alguien a pasar las bolsas a su carro, una sonrisa, un abrazo, decirle Dios te ama. Y muchas personas han sido confrontadas, redargüidas en su corazón por una llamada. A donde quiero llegar, hermanos, con esto es que el colaboradores suyos no implica habilidad de nosotros, sino el puro afecto de su voluntad de participar. Y es donde entra la fe. Ahora, aquí esta porción no toma en cuenta a hombres que nosotros diríamos a lo mejor mucho más fe. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Daniel, que dice varón muy amado. Uno de los pocos que Dios dice, eres muy amado. No incluye, por ejemplo, por lo menos a David, no habla grandes cosas de David a pesar de ser un hombre conforme a su corazón. Pero sí menciona a mujeres como Rahab, que vuelvo a repetir, no hicieron nada espiritual, pero colaboraron. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando empezamos a ver la lista que después sigue a continuación, podemos ver otros ejemplos de hombres, pues, medio chavos. Gedeón, que yo, por ejemplo, no sé, yo no lo hubiera metido, pero obviamente pues, tampoco estaría yo, ni Dios
Barak. O sea, Sansón no es un ejemplo de fe para mí al principio, pero Dios pone a Sansón y uno dice, bueno, Sansón fue un hombre que anduvo buscando mujeres y ya al final pidió a Dios y colaboradores suyos. Vuelvo a repetir, Sansón no es como un hombre. Jefté tampoco es un hombre que a lo mejor debería de incluirse. Aquí menciona a David, no menciona nada así de él, de lo que hizo Samuel y de los profetas. Pero dice que a través de sus acciones conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y aquí, sabemos como de quién habla, ¿no? Taparon bocas de leones. Regresando a 2 de Corintios dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No somos suficientes para poder participar con Él. Pero dice, hey, no caigas en la jactancia o la presunción de decir, ay, pues hoy no voy a hacer nada, hoy, de creer, dice, de recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice, ¿alguien podría leer el versículo 2 en el libro de Lucas? Lo veíamos un poquito el miércoles. Después de que todos los apóstoles habían negado a Jesús, ¿qué es lo que hacen después de negar a Jesús? ¿Alguien se acuerda dónde estaban? Pescando. Jesús les había dicho, los voy a hacer pescadores de hombres. Estaban en el ministerio. Traicionan a Jesús y regresan a su vida pasada, a su empleo. No porque necesariamente esté mal, pero ¿dónde estaba lo de pescadores de hombres? Y está Jesús en la playa y lo ven y Pedro corre. Pero después, cuando llegan, imagínense lo incómodo que debió haber sido. ¿Cómo empiezas una conversación con Jesús después de haberlo traicionado? Y pregunta a Jesús, ¿me amas? Y después la palabra que sigue, el diálogo más bien sería como, ¿somos amigos? ¿Me consideras tu amigo? Y le dice, apacienta mis ovejas. Entonces Jesús sabía que eran hombres que le habían fallado, que no eran los más preparados, pero le placía, como el día de hoy, que tú puedas colaborar con Él, que tú puedas servirle. No menosprecies esta oportunidad que Él te da, porque las cosas que hoy te interesan, ¿de qué te van a servir? ¿Crees que hay una cartulina en el cielo donde tienen estrellitas? Tal persona acumuló tantas cosas, no sirve de nada. Y la oportunidad que hoy te está dando de Dios de tener fe, de experimentar fe y caminar en fe, tiene peso en la eternidad. Entonces, voy a ir más rápido porque ya vi 3 cabeceadas por ahí y está haciendo calor. Vamos a leer. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. 2 de Corintios 6. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, Pablo les dice, no den oportunidad a que otros caigan por causa de ustedes, por causa de lo que hacen, por causa de lo que hablan, por causa de ustedes. Pero también tenemos que recordar que Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 8, escribe acerca de Jesús, que Jesucristo para algunos es tropezadero. Entonces menciona que tu pecado no sea tropezadero para otro, pero si estás caminando en la verdad, bueno, eso, que Jesucristo sea tropezadero, que sea confrontante para alguien. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios vamos a regresar a Hebreos. Entonces menciona este grupo de personas y me gustaría que alguien pudiera leer el versículo 39. Y todos estos, y hablamos de esto la semana pasada, aunque alcanzaron buen testimonio. El buen testimonio es el testimonio que tuvieron delante de Dios por la fe que tuvieron. Entonces, ¿cómo es que estos hombres, cómo es que estas mujeres alcanzaron en buen testimonio? Pablo nos dice cómo. Antes bien nos recomendamos en todo. Las personas van a saber que somos buenos servidores de Dios, buenos colaboradores de Dios, cuando a través de nuestra vida se refleja, se ve, dice, en mucha paciencia.
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, como ahorita lo estábamos leyendo en Hebreos, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, estas personas que estaban ahí, parte de su acierto no fue ir gritando, creo en Dios, soy cristiano, sino que en el momento de la adversidad se comportaron como debían. El cristianismo no se ve hoy aquí. No se ve cuando cantas, no se ve cuando llevas tu Biblia, no se ve en los discipulados. El cristianismo se evidencia en cómo reaccionas cuando estás enojado, cómo manejas el sufrimiento, la carencia, la necesidad. ¿Qué es lo que haces cuando estás solo? No es cuando estás con muchos, sino cuando solamente Dios ve. El carácter de Cristo, si es que está en ti, se evidencia en esos momentos, en cómo respondes cuando alguien te ataca. Y esto es lo que está diciendo, nos recomendamos, la gente puede saber que realmente somos creyentes cuando nos pasan estas cosas, porque estas cosas sacan o lo peor o lo mejor de ti. Y esta mujer que estaba, Rahab, temerosa porque iban a conquistar su ciudad, ellos sabían que los iban a matar, su reacción fue la adecuada, creer que el que había conquistado todas esas ciudades, el Dios que había abierto el mar, podía también salvarla a ella. Si podía salvar al pueblo de Israel, también podía salvarla a ella. Y después dice, versículo 8, en pureza. La palabra aquí es una persona entera, que no es como de doble ánimo. En ciencia. Y aquí se describe como un conocimiento íntimo. Habla de como intimidad, tener esa intimidad con Dios. En longanimidad, esperar mucho, ser paciente constantemente. Bondad, en esos actos que demuestran a Dios. En el Espíritu Santo. Ahora, vamos a Éxodo, lo que estuvimos viendo este miércoles. Vamos a Éxodo capítulo 28. Sí fue este miércoles, no sé. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando leía esto. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios los llenó ¿con qué? La palabra con espíritu de sabiduría es con su Espíritu Santo. Isaías habla de esto del Espíritu de Dios y usa estas palabras. Espíritu de sabiduría, cuando habla de los 7 espíritus que están en Cristo Jesús, que no es que sean 7 de Espíritu Santo, sino son características. Pero dice que los llenó de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer ropa. Y tú dices, bueno, no, espérate, es que el Espíritu Santo sería para compartir, sería para algo más espiritual. No, porque Hechos dice, me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, ¿qué es de lo que está hablando? Que el Espíritu Santo que viene a morar en nuestra vida no es un brillo para los momentos de espiritualidad, sino es la ayuda para la vida diaria, para cómo responder, para cómo vivir como creyente. Nos da poder para testificar y ser testimonio con nuestra vida. Ahora, lo que menciona aquí, ellos estaban haciendo una ropa que Dios les había mandado, y este traje tenía como propósito que Dios fuera glorificado. En otras palabras, vestidura glorificaba a Dios, esta labor glorificaba a Dios. Por lo tanto, los llenó con su espíritu para que ellos pudieran glorificar a Dios con cosas simples del día a día. Entonces, cuando regresamos aquí a Corintios, dice con la longanimidad, esperar mucho, con bondad y en el Espíritu Santo. Que las personas puedan percibir su espíritu en nosotros, a pesar de que no lo puedan explicar, que no sepan cómo definirte, pero que puedan percibir algo de Dios, dice, con su espíritu, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y también leíamos esto hace un par de meses, con armas de justicia, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y también nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, como
nuestra lucha es espiritual, nuestras armas necesitan ser espirituales y por eso dice con armas de justicia, con una mano defendiendo y con la otra atacando a diestra y a siniestra. Versículo a partir del 8 son como títulos de graduación, cómo se titulan los creyentes, pero vamos a regresar a Hebreos y ahorita leemos esto. ¿Alguien podría leer nuevamente el 36 y 37? Y si dices, ¿me tiene que pasar eso? No. La respuesta es no necesariamente. Vamos a regresar a Corintios. Checa. Por honra y por deshonra. Actuando de manera honrosa delante de Dios y siendo deshonrados por las personas. No necesita ser aserrado, pero la honra a Dios no es bien comprendida por el ser humano. Y entonces puede ser que te encuentres en tu día a día esta descalificación de las demás personas, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero diciendo la verdad, haciendo lo que es correcto. Ahora, la siguiente no fue el miércoles. Hay un ejemplo muy interesante en esto. ¿Qué dice después? ¿Se acuerdan cuando está Pablo? Perdón, no está Pablo. Están los apóstoles y llegan unos fulanos a querer también sacar demonios. Y entonces estos cuates dicen, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgas de él. Y el demonio le dice, conozco quién es Jesús, conozco quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que les da una revolcada. Ahora, no es la segunda parte lo importante, sino lo primero. Los demonios conocían a Pablo, lo conocían muy bien, sabía de sus obras, le temían a su labor. Y esto es de lo que está diciendo, o parte de esto. Dice, como desconocidos, y hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera saben de esta iglesia. Y hay muchos de ustedes que han llegado y dicen, es que de repente escuché música y ni sabía que había iglesia, como desconocidos. Pero el enemigo se siente amenazado por lo que estás haciendo. Eso es lo que debería de suceder. Pero bien conocidos por el mundo de las tinieblas. Tanto así que estás experimentando esa oposición para lo que estás haciendo. Y mucha gente dice, es que a mí me da miedo que se me vaya a aparecer. Hermano, es importante que exista esta oposición, porque es un indicativo de qué tanto miedo tienen de lo que estás haciendo. Que no puedas dormir, Sabemos que todo esto está bajo control de Dios. Como desconocidos, pero bien conocidos. Pero bien que tiene miedo de lo que estamos haciendo. Por otra parte, también menciona la Escritura que lo importante no es tanto conocer a Dios, sino ser conocido por Él. Y es exactamente lo mismo. La gente a lo mejor dirá, no, pues quién sabe quién es este fulano. Pero Él sí me conoce. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y de esta forma nos recomendamos como ministros de Dios, como personas que le servimos. No interesa quién nos conozca, no interesa cuántas personas sepan de nuestro ministerio, de nuestro trabajo. Lo que interesa es que Él sepa que soy colaborador suyo. Como en otra escritura dice, en ese tiempo vendrán algunos y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Él va a decir, no mi chavo, no me suena tu nombre. No te conozco. Como desconocidos por las personas, pero bien conocidos. Y aquí también tienes que recordar, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que nuestro trabajo, ningún trabajo, dice la Escritura, en el Señor es en vano. Él sí ve, Él sí conoce lo que estás haciendo, y tu galardón es con Él. A pesar de que las personas no reconozcan el cambio que ha habido, el esfuerzo que has tenido, Él sí lo sabe. Y para Él no le es indiferente esto. Después, leyendo 2 Corintios, dice, como moribundos, mas he aquí, o habiendo pasado muchos peligros, pero vivimos, como castigados. Y no sé si conoces a personas o en algún momento tu vida ha sido así, que una tras otra, pero no me muero, aquí sigo, como entristecidos. Y si tienes NTV o NBI, creo que dice algo así, con el corazón partido, con dolor en el corazón, pero siempre gozoso. Y menciona que pasamos cosas difíciles, que nos duele porque somos carne, ver las cosas en los demás, en nuestra propia vida, pero hay algo que no hay nada que nos pueda quitar ese gozo que tenemos.
como pobres, y eso también en la NTV o NBI, si la tienes, dice, no teniendo nada, pero enriqueciendo espiritualmente a muchos. Como lo que Pedro decía, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. Y muchas veces a lo mejor nos gustaría decir, ay, cómo me gustaría tener mucho para poder comprar. Pero la riqueza que podemos dar, lo que podemos aportar a los demás es mucho más grande. Y después dice, y esto es bien bonito, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el Antiguo Testamento, ahorita se me olvidó la cita exacta, pero habla de los levitas. Y dice, los levitas no tendrán heredad entre ustedes. No les voy a dar nada, no les voy a dar tierra. Y dice, porque su heredad soy yo. Yo soy su herencia. Yo mismo soy su parte. Y eso es lo que está diciendo aquí a Dios a través de esto. Ahora regresamos a Hebreos. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Y a lo mejor lees esto y dices, bueno, ¿cómo esto podría aumentar mi fe? De los cuales, ¿qué es lo que dice aquí Dios de ellos? El mundo no era digno. El mundo no se merecía a hombres y mujeres como estos. Y sabes, hermano y hermana, es hermoso pensar que Dios piensa esto también de ti. A pesar de que tú no te mereces nada, Dios dice, pero tampoco el mundo no se merece ese tipo de fe. Y no es para que te creas, pero Él ha puesto su espíritu sobre ti. Y tú tienes cada uno sus luchas y a lo mejor las ves grandes o pequeñas en comparación de los otros. Pero Dios te entiende. Vimos que tenemos un sumo sacerdote y Él no ve pequeños tus problemas. También leímos en Corintios que si el problema es grande, la consolación es grande. Él entiende lo que estás pasando y dice, gracias por trabajar conmigo. Gracias por pelear esta parte. Y Dios se alegra que camines en esos pasos de fe. Y tú dices, Dios, pero es que son muy pequeños, no me comparo con los que fueron aserrados. Sí, pero estás siendo parte del plan redentor de Dios en esta ciudad, en tu familia, en este tiempo, en esta generación. Y continuamos leyendo. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no por lo que hicieron, sino por el acto de fe, no recibieron lo prometido. Es decir, no vieron aquello cumplido que estaban, bueno, que se había dicho. Pero aquí nos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces dice, ellos querían ver el día de Jesús, pero Dios les dijo, puedes esperar, porque faltan unos 2000 años para que nazca Ruth, Evan, Eli, y quiero que nazcan, y quiero también que vengan a mi presencia, quiero contarlos entre mi pueblo. Y entonces nos damos cuenta que nuestra labor no tiene que ver necesariamente con nuestra satisfacción, sino es a favor de los demás. Y muchas veces decimos, Dios, ¿pero por qué has quitado esto de mí? Para poder darles a otros. Pero Dios, yo soy tu oveja, sí, pero Él deja a las 99 para ir por la una que está perdida. Y en algún momento tú fuiste la una que estaba perdida. Y dejó a otras 99 para ir por ti. Y entonces vemos que este sacrificio que ellos hicieron valió la pena. Porque a través de muchos otros fueron alcanzados. Vamos a terminar con Corintios. Y sí es verdad que sí vamos a terminar. Dice, por eso, ahora parece que Pablo no está aquí de chillón, pero lo va a decir para poder entender lo que sigue. Entonces describe todo lo que ha pasado y dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. He estado hablando todo este tiempo a ustedes, los he amado. Pero dice, nuestro corazón, dice, se ha ensanchado, mi corazón lo ha abierto para ustedes. Y acuérdate que lo estaban criticando. Dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro corazón, vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vuestro corazón. Y Pablo les dice, yo les he estado compartiendo, yo empecé la iglesia que estaba ahí. Y casi podemos limpiarnos la lagrimita y decir, pero no me quieren, me he esforzado y no me quieren, no me consideran. Y dice, ámenme por favor, consideren el trabajo que he hecho en medio de ustedes. Ahora, Pablo dice eso, sí, para hacerlos entender, pero por lo siguiente,
Después dice, no, pues nadie se en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y generalmente se utiliza para describir las relaciones entre personas que se van a casar, creyentes y no creyentes, y hoy no vamos a ir por eso. Después, eso será tema de otra ocasión. Dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y Pablo está diciendo, ustedes quieren tener más amigos del mundo y yo que estoy haciendo el trabajo con ustedes no me quieren, pero sí andan platicando con la señora de los bolillos y a mí no me consideran, no me quieren. Aunque la señora de los bolillos es chismosa y los critica, pero a ella sí la quieren. Y está diciendo eso y después mira lo que dice aquí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces dice, esto es exactamente lo que dice Dios. Te he salvado, como dice al principio, en día te socorrí cuando me necesitaste. Salí a tu encuentro, te amé. En día de salvación te he socorrido, te di mi salvación. Y a pesar de que he hecho la obra en medio de ti, sigues buscando el mundo. ¿Por qué no me amas? Y lo podemos ver como Dios diciéndole, ¿por qué no me amas? Si he hecho todo por ti, ¿por qué no me amas? ¿Por qué sigues buscando al mundo? ¿Por qué sigues pensando y enfocándote en esta vida cuando tengo algo preparado para ti? Dice, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, Dios dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y dice Dios, y para los judíos era difícil de entender esto. Y seré para vosotros Padre. Quiero ser su Padre. Quiero amarlos. Quiero recibirlos. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, como está diciendo aquí Hebreos, como tenemos estas promesas de estos hombres, versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el siguiente capítulo, que no lo vamos a ver hoy, va a hablar acerca de estas mejores promesas. Y por eso empieza, por lo tanto, nosotros también teniendo tantos testigos, tantas personas que lo hicieron, ¿qué estamos esperando? Corramos la carrera. Por eso, mira aquí en Corintios, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos estos ejemplos de estos hombres y mujeres. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? Tú tienes el conocimiento de Dios, tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes al Espíritu, ellos no lo tenían. Has visto consumada la salvación, has visto y has leído de la resurrección. ¿Qué excusa tienes para no creerle? Estos hombres, por medio de sombras, por lo que habían escuchado, creyeron. Y esa creer, Dios lo tomó como buen testimonio. Y hoy tú puedes creerle y caminar en esa fe que está describiendo, porque Dios quiere que seas colaborador suyo. No hay acción chica, no hay acción grande. El punto aquí es, me salvaste. Como decían los apóstoles, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay vida para mí aparte de esto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo que acabamos de leer, porque podemos ver que no eran hombres fuera de lo ordinario. Y hoy tenemos, como también tú mismo decías, una ventaja sobre aquellos que nos precedieron. Porque todos estos hombres, estas mujeres profetizaron, hablaron de lo que no habían visto, de lo que no conocían, que hoy hemos visto, hemos escuchado y conocemos. Padre, te ruego que nos ayudes a vivir como hombres y mujeres de fe, que podamos pelear la buena batalla, que podamos hacer lo que tú nos has pedido en el campo donde tú nos has puesto y podamos vivir en amor y en gratitud a ti, Padre. Bendito eres. Amén.